Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy, amigos, traemos un tema que, ay, Dios mío, es candente. Y es que, como leyeron en el título, Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, explotó. Y no solo eso, sino que confesó algo que muchos sospechábamos, algo que mantuvo en vilo a millones de fans alrededor del mundo, su amor por Hande Erçel. Ya saben, la CEO protagonista, la pareja en la pantalla, la magia. ¿Es real? ¿No es real? Pues hoy vamos a analizarlo todo con más profundidad y detalles que nunca. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de análisis, de especulaciones, de todo. Vamos a sumergirnos en el mundo de asteriscos en Calcap Masterisco, en la vida de Kerem y Hande, y vamos a descubrir qué es lo que realmente sucedió. Y por supuesto les prometo que les voy a dar mi opinión sincera y sin filtros como siempre. Vamos a desentrañar los matices, explorar las emociones y desvelar los secretos que se esconden detrás de este romance de ensueño convertido en realidad, y luego, en una separación que dejó a muchos con el corazón roto. Pero antes de empezar con todo el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, aquí siempre hay novedades, análisis y mucha diversión. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta lo que ven. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayendo más contenido como este. Así que, ¿listos para el chisme? Vamos allá. Empecemos por el principio como debe ser. ¿Quién es Kerem Bürsin? Para los que quizás no lo conozcan, Kerem Bürsin es un actor turco increíblemente talentoso, guapísimo, con una sonrisa que derrite corazones y un carisma que conquista a cualquiera. Es conocido mundialmente por su papel de Serkan Bolat en la serie Asteriscos en Calcap Masterisco, o Asterisco Love is in the Air Asterisco para nosotros. Su interpretación de Serkan, un hombre de negocios frío y calculador que se enamora perdidamente de Eda, fue magistral. Supo capturar la esencia del personaje, sus miedos, sus inseguridades y su evolución a lo largo de la serie. Y claro, Hande Erçel, ¿qué decir de Hande? La espectacular Hande Erçel, la increíble actriz que interpretó a Eda Yildiz en la misma serie. Hande es una de las actrices más queridas de Turquía y su fama se ha extendido por todo el mundo. Su belleza es innegable, pero es su talento y su capacidad para conectar con el público lo que la ha convertido en una estrella. Su interpretación de Eda, una joven soñadora y luchadora que se enamora de Serkan, fue emotiva, divertida y conmovedora. Juntos, Kerem y Hande crearon una química en pantalla que traspasó el televisor y se sintió en cada rincón del mundo. Literalmente. Su historia de amor en la serie, llena de risas, drama, conflictos, reconciliaciones y romance, cautivó a millones de personas. La serie Asteriscos en Calcap Masterisco fue un fenómeno global. La historia de amor de Eda y Serkan resonó con el público de todas las edades y nacionalidades. La serie nos enseñó sobre el poder del amor, la importancia de la perseverancia, y la capacidad de superar obstáculos. Y Kerem y Hande fueron la chispa que encendió esa magia. Pero como ya sabemos, la ficción a veces, o casi siempre, se cruza con la realidad. Y es que desde el principio, desde el momento en que Kerem y Hande comenzaron a trabajar juntos, los rumores de un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. La química entre ellos era innegable. Las miradas cómplices, las risas, la forma en que se miraban, todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Era la magia de la pantalla, amplificada por la conexión genuina que sentían el uno por el otro. Y vamos, era inevitable. La conexión que tenían era palpable, evidente, hasta los ciegos lo veían. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo apuntaba a algo más que una amistad o una relación profesional. Era como si el universo conspirara para que dos almas gemelas se encontraran y se enamoraran, incluso si las circunstancias no siempre eran ideales. Los paparazzi y los medios de comunicación estaban al acecho buscando cualquier indicio, cualquier prueba que confirmara lo que todos querían saber. Kerem y Hande, Eda y Serkan, ¿estaban juntos en la vida real? ¿Se había trasladado el amor de la ficción a la realidad? La especulación era constante y la presión sobre la pareja era enorme. Y poco a poco comenzaron a surgir fotos, vídeos, rumores, un no parar.
Vimos fotos de ellos juntos en cenas románticas, paseando de la mano, abrazados, eran inseparables. La expectación de los fans era tal que cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales era analizado al detalle. Se crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, y cada movimiento de Kerem y Hande era seguido de cerca. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, especulaciones y deseos. ¿Estarían juntos? ¿Sería un amor verdadero? ¿O solo sería una estrategia de marketing para promocionar la serie? La incertidumbre era la comidilla diaria entre los seguidores. Y aunque al principio ninguno de los dos confirmaba nada, las pistas eran cada vez más evidentes. Los abrazos, las miradas, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a una relación que iba más allá de lo profesional. Evidencias que alimentaban las esperanzas de los fans, que soñaban con ver a Eda y Serkan vivir su amor en la vida real. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué explotó Kerem? Bueno, la verdad es que la palabra explotó es un poco exagerada, pero sí, llegó un momento en que Kerem, harto de especulaciones y presiones, decidió hablar. Y no fue una confesión a gritos, sino una revelación más sutil, más sentida. La explosión de Kerem no fue un estallido repentino, sino un proceso gradual. La presión mediática, las constantes preguntas sobre su relación con Hande, y la necesidad de ser honesto con sus fans lo llevaron a tomar la decisión de hablar. No buscaba el escándalo, sino la sinceridad. Y en cada declaración, se notaba la misma sinceridad, la misma vulnerabilidad. Las declaraciones de Kerem se dieron en diferentes entrevistas en eventos. Fue un proceso, no un acontecimiento único. Y en cada una de ellas se notaba la misma sinceridad, la misma vulnerabilidad. Kerem, con la madurez que lo caracteriza, comenzó a hablar abiertamente sobre su relación con Hande. Reconoció que sí, hubo una conexión especial, que sí, se enamoraron, que vivieron una historia de amor. Era un amor que había nacido en el set de filmación, alimentado por la cercanía, la admiración y la complicidad. Un amor que, como cualquier otro, tenía sus propios altibajos. Pero aquí viene lo interesante, Kerem no solo confesó su amor, sino que también habló sobre el final de esa relación. Explicó con un tono sereno y reflexivo que las cosas no siempre salen como uno quiere, que a veces el amor no es suficiente, que las circunstancias pueden jugar en contra. La vida de una pareja de celebridades es complicada, y las presiones externas pueden ser devastadoras. En una de sus declaraciones, Kerem expresó que la relación con Hande fue intensa y hermosa, pero que, lamentablemente, las circunstancias y las presiones externas terminaron por desgastarla. Admitió que el final fue doloroso, pero que ambos aprendieron mucho de la experiencia. Fue una historia de amor con un final agridulce, pero que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, ¿qué pasó después? Después de la separación, ¿cómo se llevaron Kerem y Hande? ¿Mantuvieron una relación amistosa? ¿O la ruptura fue dolorosa y difícil? Bueno, por lo que se sabe, a pesar del rompimiento, parece que la relación entre ellos fue y es cordial. Se han visto en eventos, han hablado públicamente sobre el cariño y el respeto mutuo. Y eso, amigos, es algo muy admirable, especialmente en el mundo del espectáculo, donde los dramas y los rencores suelen ser el pan de cada día. A pesar del dolor de la separación, Kerem y Hande demostraron madurez y profesionalismo. Supieron separar lo personal de lo profesional, y mantener una relación cordial y respetuosa. Esto dice mucho de su carácter y de la forma en que ambos enfrentaron la adversidad. El respeto mutuo que se profesan es evidente y han demostrado que es posible mantener una buena relación incluso después de una ruptura amorosa. Se han visto en eventos, han intercambiado mensajes en redes sociales, y siempre se han expresado con cariño y respeto el uno por el otro. Han demostrado que es posible cerrar un ciclo y seguir adelante, manteniendo la amistad y la admiración mutua. Y es que aunque el amor romántico haya terminado, el cariño y el respeto pueden perdurar. ¿Pero por qué creemos que explotó? Bueno, la explosión vino, en parte, de la necesidad de Kerem de ser honesto consigo mismo y con sus fans. De dejar de esconderse, de negar lo evidente. También vino de la sinceridad de hablar sobre sus sentimientos, de aceptar que el amor es un camino con altibajos, con alegrías y tristezas. Y por supuesto, de la valentía de compartir su historia personal con el mundo. La explosión fue en realidad una liberación,
una forma de cerrar un capítulo y seguir adelante. La honestidad de Kerem al hablar sobre su relación con Hande fue un acto de valentía y autenticidad. Rompió el silencio y compartió su verdad, sin importar las consecuencias. Demostró que es posible ser sincero con uno mismo y con los demás, incluso en un mundo donde la privacidad escasea. Su sinceridad fue aplaudida por sus fans, quienes valoraron su transparencia y su honestidad. Ahora hablemos un poco de Hande. ¿Cómo reaccionó Hande a las confesiones de Kerem? Bueno, Hande, como siempre, tuvo un perfil bajo con elegancia y discreción. No hizo grandes declaraciones, pero sí expresó, de manera sutil, que guarda un gran cariño por Kerem y que siempre le deseará lo mejor. Demostrando una vez más la madurez y el profesionalismo que la caracterizan. La reacción de Hande fue coherente con su personalidad. Siempre ha sido una persona reservada y discreta, y en este caso no fue diferente. No buscó el protagonismo ni se dejó llevar por el drama. En cambio optó por expresar su cariño y respeto por Kerem, demostrando que es posible mantener una buena relación incluso después de una ruptura. Hande demostró una vez más su clase y su profesionalismo. Su respuesta fue un ejemplo de madurez y respeto. No hizo declaraciones polémicas ni buscó el escándalo. En cambio optó por mantener una actitud positiva y enfocarse en su futuro. Y es que a veces la mejor respuesta es el silencio o una declaración sutil de cariño. Y aquí es donde llegamos a un punto clave, la importancia de la privacidad. En un mundo donde los famosos están expuestos constantemente a la opinión pública, donde los chismes y las especulaciones son moneda corriente, es vital respetar la privacidad de las personas, su derecho a vivir su vida, a amar, a equivocarse y a seguir adelante. El mundo del espectáculo a menudo consume la vida privada de las celebridades. Los fans, los medios de comunicación y las redes sociales están constantemente interesados en saberlo todo sobre sus vidas. Pero es fundamental recordar que las celebridades también son seres humanos, con derecho a su privacidad y a vivir sus experiencias sin ser juzgados ni presionados. Kerem y Hande al final son seres humanos. Y como seres humanos tienen derecho a enamorarse, a desenamorarse, a vivir sus experiencias sin ser juzgados ni presionados. Y aunque como fans nos encanta saber todo sobre sus vidas, es importante recordar que su felicidad y su bienestar deben ser siempre una prioridad. Es fundamental recordar que los famosos son personas, con sentimientos y emociones. Merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otra persona. La privacidad es un derecho fundamental, y debemos respetarlo, incluso si somos fans incondicionales. Así que, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Kerem Bürsin es un hombre valiente y honesto. Segundo, que Hande Erçel es una mujer fuerte y admirable. Tercero, que el amor, a veces, es complicado, pero siempre vale la pena. Y cuarto, que todos debemos aprender a respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que admiramos. En resumen, la historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor puede ser hermoso y doloroso a la vez. Nos enseña que es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y que el respeto y la madurez son fundamentales, incluso después de una ruptura. Y sobre todo, nos recuerda la importancia de la privacidad y de respetar la vida de los demás. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que se hayan divertido un poquito con el chisme. Si les ha gustado, recuerden dejar su like, comentar qué opinan sobre esta historia, ¿creen que algún día volverán? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Y qué piensan de la relación entre ellos ahora? Déjenlo todo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y compartir este vídeo con todos sus amigos y amigas que también sean fans de Kerem y Hande. Y recuerden, el chisme es solo para divertirnos un rato. No se lo tomen todo tan a pecho. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.